Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate de este día martes 25 de julio. No hubo la plenaria que se esperaba. Muchos creyeron que se iba a repetir hoy martes lo que ocurrió el pasado martes. Para muchos conocido como la plenaria de martes negro, donde hubo, de acuerdo a algunos, negociaciones oscuras. ¿Qué se esperaba para hoy? Seguir la misma tendencia, el mismo combo, pero ya en este caso incluyendo la reforma total de pensiones y la elección de magistrado de la Corte de Cuentas de la República. Nada de eso ocurrió. Fue una plenaria con muy pocas novedades. Sin embargo, el caso queda ahí. No sabemos si después de vacaciones volverá el tema. Hay preocupaciones que se han dado importantes. Hoy día la embajadora de Estados Unidos emitió fuertes palabras en relación a las reformas a la ley de extinción de dominio. Bueno, tengo dos invitados para analizar la situación política en este momento del país, que presento inmediatamente. Julio Valdivieso, abogado, analista político. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar contigo y Félix. También es funcionario, no hay que decirlo. Y está con nosotros Félix Ulloa, abogado y presidente de IEGES. Buenas noches, Félix. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Julio. Buenas noches a la audiencia. Bueno, mucho que hablar, temas importantes. El país, por supuesto, no está en estos momentos en la mejor situación política. Hay una crisis, claramente, y eso es lo que hay que analizar. Vamos a saludar, para empezar este primer segmento de debate, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, no hubo lo que se esperaba. Muchos juraron que hoy día ya existía un acuerdo entre el FMLN y Gana para elegir a lo menos a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, y se hablaba de nombres. Básicamente era reelegir a quienes están hoy día en la Corte de Cuentas, que es el señor Barahona como presidente y el señor Kunza. Uno, dicen, es afín a Gana y el otro afín al FMLN. Y el tercero, si lo quería el PCN o Arena, se lo pensaban dar. Así se decía. Esto no necesariamente es una verdad, pero no hubo nada de lo que se esperaba. Algunos dicen no hubo porque la presión ciudadana fue fuerte y fue exitosa. ¿Crees tú eso? Bueno, mira, yo creo que no solo fue la presión ciudadana que se ha estado externando de diversas formas y que este día convocaron algunas organizaciones de la sociedad civil a estar presentes en el recinto legislativo, lo cual pues de alguna manera inhibe a ciertas conductas que no son, digamos, de todo transparentes en el quehacer legislativo. Lo que tú llamaste el martes negro, algunos lo han llamado la construcción de mayorías espurias, o sea, mayorías legislativas que se construyen bajo preceptos, presupuestos o intereses que no son los del bien común. Y lo más probable que este día no se alcanzara a construir esa mayoría, porque recordemos que se trata de una mayoría simple, con 43 votos, se pudo haber aprobado tanto la reforma al sistema de pensiones como la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas. Pero algo funcionó, y además de la presión social, además de la presencia de estas organizaciones civiles, además del papel que han jugado como auditores algunos medios de comunicación, estuvo también la comunidad internacional atenta. Lo que tú decías de las expresiones de la embajadora de Estados Unidos son bastante fuertes. Yo creo incluso que si no fuera la embajadora de Estados Unidos, ya la Cancillería debió haberla llamado o enviar una nota verbal o llamarla para tener un intercambio, como se hizo en alguna ocasión con el embajador de Alemania, el antiguo embajador, que se le llamó a la Cancillería por las declaraciones que daba. Bueno, pero ahora se trata de la embajadora de Estados Unidos y eso no se puede. Y eso tiene sus
lecturas particulares, pero está en la mesa y está en el debate ese recuerdo non grato que tenemos de lo que sucedió hace exactamente una semana. Ese martes especial que va a quedar como en la antología del quehacer legislativo, donde 3 reformas se aprobaron al Fondo de Pensiones, a la Ley de Extinción de Dominio y al Código Electoral, y que ya está generando reacciones no solo de opinión pública, sino de actos para activar la jurisdicción constitucional. Yo mismo ya tengo lista la demanda para presentarla en el caso de la reforma al Código Electoral. Entiendo que hay otras demandas en curso ya presentadas sobre el tema de pensiones, de tal suerte pues que la Asamblea Legislativa y los diputados tienen que tomar en cuenta esto, que no estamos en los tiempos en los cuales estas cosas sucedían, no habían consecuencias, la ciudadanía no se enteraba, habían explicaciones baladíes que de alguna manera se daban por ciertas y no pasaba nada. Ahora van a haber reacciones y consecuencias. Y funcionaba muy bien los días previos a una vacación. Eso era... Ya era parte, ya esperábamos cuál era la sorpresa con la que nos íbamos a ir a vacaciones. Yo no sé si la próxima semana habrá plenaria nuevamente. Pues aparentemente no. El gobierno se va de vacaciones a partir del martes, creo. A partir del próximo martes. Sí. Julio, ¿cuál es tu interpretación de que no hubo esto que tanto se esperaba y que tanto temor provocó en sectores del país? Bueno, yo creo que en política no hay casualidades. Yo sí estoy convencido de que la correlación de fuerzas la tenían para la mayoría simple que necesitaba. Creo que lo que pasó es que midieron las consecuencias de una decisión de esta magnitud producto de lo que había pasado el día martes. Y sí, de alguna manera incidió, dijéramos, la presión de las organizaciones civiles, y era lógico de que iba por lo menos a evaluar cuáles van a ser los efectos. Yo hoy sí creo que la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas, por lo menos de esta, si no la tienen cuesta arriba, creo que no se va a dar, por una razón. La experiencia ha dicho que si tú no logras una reelección estando en el cargo, muy difícilmente logras conseguir una reelección una vez. Entiendo que estos magistrados terminan el 31 de julio. Por lo tanto, si no hubo una, y no creo que vaya a haber, dijéramos, otra plenaria extraordinaria el 31 a esa hora. Si no hubo reelección, pues terminan su mandato el 31, y sí veo muy difícilmente, porque a partir de que dejan la Corte, no veo, por lo menos los antecedentes, ha sucedido en la Fiscalía y ha sucedido también en la Corte, que cuando no se logra la reelección, estando en el ejercicio de sus funciones, muy difícilmente vaya a prosperar ese... ¿Tu evaluación de los que están actualmente y buscan la reelección? Bueno, yo creo que todos tienen, cada uno va a responder de sus propios actos. Lo que pasa es que hubo demasiado cuestionamiento y siempre bajo el mote, dijéramos, de filiación partidaria. Yo en ese punto sí he sido bien crítico. Creo que a un funcionario debe medírseles por sus actuaciones, por sus resoluciones, y no bajo el mote si yo pertenezco o no a un partido político. Porque aquí hay gente que bajo el mote de independiente ha sido más sumiso, no solo a partidos políticos, a poderes fácticos de este país. Entonces creo que la independencia que debe revestir un funcionario estriba en su actuación como funcionario. Medime por mi resolución, medime por mi forma de ser, pero creo que la línea jurisprudencial sobre la base en los cuales ha sustentado, dijéramos, esta Sala de lo Constitucional, es precisamente la no filiación partidaria. Bueno, vamos al corte. Me gustaría un poco hablar de lo que está pasando con la Embajada de Estados Unidos, con la embajadora. Creo que es un punto político muy importante. La embajadora hoy día dijo claramente que los fondos están en peligro, la continuación de los fondos, la ayuda al país está en peligro, porque están basados en 16 puntos que hay que cumplir, y uno de ellos es el combate a la corrupción, y ella estima que al haberse reformado
la ley de extinción de dominio, ha habido un retroceso y dijo, aquí en el país hay gente que no quiere combatir la corrupción. Por lo tanto, dijo, estamos revisando la ayuda de Estados Unidos al país. No sé si esto también puede implicar TPS. Ya volvemos. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma Cerebropos. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración. Combate el estrés y el agotamiento físico y mental. Cerebropos. Mente activa y dinámica. Ahora tus mañanas serán siempre mejor con Desayunos Pizza Hut. Descubre una nueva variedad de deliciosas opciones, con abundantes ingredientes, calientitos, recién hechos y con el sabor que más te gusta. Nuevos Desayunos Pizza Hut, deliciosos y abundantes. Pizza Hut. Siempre mejor. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, puedes hacer grande a El Salvador. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco, con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Bueno, todos tenemos la noción de la importancia que tiene una embajador o embajadora de Estados Unidos en el país, la importancia de Estados Unidos en el país basado en tres cosas fundamentales, nuestro principal socio comercial. 1, 2, vivimos de las remesas que nos mandan 3 millones de salvadoreños. Económicamente, la remesa constituye un factor importantísimo para la economía del país. Y tercero, claro, lo que dije antes, tenemos 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos y esos 3 millones tenemos que cuidarlos porque son de los salvadoreños más productivos, ¿ya?, en términos de beneficio para el país. Las declaraciones de la embajadora en cualquier otro país del mundo, tú como dirías, serían un problema diplomático fuerte porque los embajadores normalmente no emiten mucha opinión en relación a los países, sobre todo a la política contingente. Pero ella lo está haciendo y lo está haciendo cada vez más fuerte. Lo que dijo el día de hoy, algunas frases, por ejemplo, dijo claramente las nuevas reformas a la ley de extinción de dominio representan un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Desafortunadamente, dijo, hay gente en el país que no quiere combatir la corrupción. También dijo, hay funcionarios que están robando. Es casi imposible que el país salga adelante sin combatir la corrupción. A mí me queda la impresión que esta embajadora tiene mucha información sobre lo que está pasando en el país. Sin ninguna duda, nadie se atrevería a dar este tipo de declaraciones si no se pudieran sostener posteriormente con hechos, con investigaciones, con información, que en su momento la vamos a conocer. Pero el tema está en esta relación, como tú planteabas, es decir, si es una relación de Estado a Estado, de gobierno a gobierno, de nación a nación. Es decir, hay mecanismos en la política exterior de los países en los cuales no solo los contenidos, sino las formas cuentan mucho. Y aquí parece que hemos superado todas esas formalidades que se le exigen a los jefes de misiones diplomáticas, a los embajadores, cuando se refieren a temas de política interna. Y eso solo se explica por dos razones. Una, porque la embajadora de Estados Unidos se siente con la suficiente fuerza
moral primero de tener información que puede sostener los acertos que ella plantea en los medios, y segundo, por la posición relevante que tiene los Estados Unidos de cara a El Salvador, por lo que ya tú explicaste, por nuestra diáspora. Ella no está improvisando. No, esto es un script. Ella no está diciendo algo script que el Departamento de Estado de Estados Unidos no quiera. No quiera que se diga. Y ojo con esto, porque aquí es donde viene el punto medular y es lo que no debemos de perder de vista. Porque ella no dice, bueno, miren, si sigue esta cuestión así, les vamos a mandar los 3 millones que viven allá, o va a peligrar el TPS. No, ella dice la ayuda. Lo que está en riesgo es la ayuda. Y sabemos que la ayuda ahora se está limitada o más o menos concentrada en los programas del Fomilenio y la Alianza para la Prosperidad. Lo paradójico es que por un lado tenés al gobierno y al partido de gobierno de un signo ideológico que tradicionalmente no ha sido ni dócil, ni mucho menos aceptar una política norteamericana tan injerencista o intervencionista como la que se está viendo. Siempre ha habido ese rechazo. Y si tú lees las resoluciones de la última convención del partido, el FMLN, de este domingo, vas a escuchar frases de los años 60, sí. La lucha antiimperialista, la solidaridad del internacionalismo proletario y nuestra solidaridad con el gobierno del compañero Maduro, es decir, toda una verborrea que a la hora de ponerla en práctica, aquí pues parece ser que podemos y debemos agachar la cabeza a lo que dice la embajadora de Estados Unidos. Fíjate que yo tuve una experiencia en Nicaragua, cuando trabajaba ahí hace un par de años, dando un gobierno del mismo signo ideológico que este, de Daniel Ortega, cuando le empezaron a cuestionar la cooperación internacional, de que le iban a quitar los fondos, les dijo, váyanse con su fondo. ¿Cuánto es lo que van a dar? Creo que los europeos daban 87 millones, era la cooperación. Llévenselo, le dijo, y sacó a una embajadora que era de apellido Mosca. La sacó al PNUD de Nicaragua y con los Estados Unidos mantuvo una relación diferente por otras razones de geopolítica, pero la ayuda internacional no fue un elemento de presión para el gobierno de Ortega. ¿Por qué? Porque él tenía 500 millones que venían del gobierno de Venezuela, de los cuales ni siquiera tenía que dar cuenta, ni entraban a la contabilidad nacional, iban directamente a él y él lo manejaba de una manera discrecional. Aquí ya no tenemos eso. Es decir, cuando hubo la posibilidad de que hubiera unos fondos alternativos para soportar algunos de los programas que el país necesita, se levantó y se sacó pecho. Hoy no tenemos. Entonces pareciera ser que toda esa verborrea antiimperialista se cae cuando viene una embajadora y casi como un procónsul viene y da órdenes aquí y nadie dice nada. Y si hay algunas protestas es simplemente a nivel de explicar, de hablarle a la base, para no perder ese espíritu antiimperialista del partido oficial. Pero a las horas de la realpolitik, aquí se habla de que tenemos que tener buenas relaciones con Estados Unidos, que la cordialidad, bla, 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 pero no hay una decisión, como yo te decía, de nuestra política exterior, ¿verdad? De decir, mire señora, es cierto, todo lo que usted dice puede canalizarlo de la manera en que se hace cuando hay relaciones de respeto de un gobierno a otro y, por favor, pues, y esto es una función de la Cancillería, decirle, bájele ese tono, porque usted está interviniendo en asuntos internos de preguntarle, tu país. ¿quiénes están robando? Por favor, no, si tiene evidencia, pásela al fiscal, ¿dónde está? Ponga las evidencias, porque si usted lo sabe y lo afirma y no lo dice, entonces usted también está siendo cómplice de esto. Es decir, ese tipo de reacciones no las vemos y yo creo pues que lo que estamos es midiendo, ¿verdad?, en una política de ensayo-error hasta dónde se va a aguantar y cómo van a funcionar algunos elementos de la institucionalidad, porque una de la punta de lanza que tenía la embajada era el fiscal, ¿verdad? Pero ya el fiscal ha llegado como a ciertos límites de donde no puede avanzar. Una comisión como la que venimos pidiendo hace años, de una comisión internacional de la CICIE, tampoco se vio factible. O sea, pues que estamos como tocando el agua, pero todavía no se ha llegado al punto de inflexión donde se van a ver ya las medidas concretas y las acciones que se van a tomar. ¿Tú vislumbras, Julio, un deterioro importante en la relación con los Estados Unidos? En un momento tan difícil donde tenemos un problema financiero grave en el país y donde también tenemos un gobierno de Estados Unidos que no le gusta la migración y que va a tomar medidas anti-migrantes, y nosotros tenemos 3 millones de salvadoreños y tenemos pendientes los del TPS.
Es que al final el pragmatismo del gobierno se va a terminar imponiendo. ¿Tú crees? Yo siento por lo menos el partido, así como la embajadora sube el tono de la voz, el partido también sube el tono de la Pero voz. depende a quién se le habla. Me explico. El problema es que tú pusiste cabal en la dimensión los principales argumentos de una posición. Es nuestro principal socio comercial. Tenemos más de 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos. El país recibe de entre 4 y 5 mil millones productos de una remesa. Es lógico de saber la parte geopolítica que eso significa en una relación con un gobierno como los Estados Unidos. Por supuesto de que hay lenguajes en materia diplomática que deben de hacerlo, pero para que la señora embajadora haya tomado una posición de esa, primero tiene una información de primera mano para lograr de alguna manera sostener las afirmaciones que dijo en algunas de sus frases. No sé cuál va a ser el desenlace, porque el nivel de tono con el que se hizo este planteamiento va a forzar a una posición, en mi manera de ver, del canciller. No sé en qué términos. Tiene que forzarse, sí, debiera forzar. Sí. Creo que sí lo va a hacer, es decir, por antecedentes. No sé en qué términos, pero que va a haber una... Ahora, ahí entra el gobierno. Ya es una cosa lo que hablan los diputados, el partido, pero ahora entra el gobierno. Es que es lógico, es que al final a eso es la posición oficial, es decir, el lenguaje, dijéramos, que se utiliza en el término diplomático ya obliga, dijéramos, a una posición de gobierno. Y debemos estar siendo muy analizados en estos momentos en el Departamento Bastante, de mira, Estado. hay desde luego, los tanques de pensamiento de Estados Unidos están pendientes, se reciben llamadas de amigos, correos, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es que está esto? La gente nos está observando y cuando el lenguaje llega a ese tono inflamatorio que tiene ahora, ¿verdad? Como tú decías, es decir, a las declaraciones de la embajadora responden diputados o líderes políticos o de opinión, como sea, pero no el gobierno, es decir, y lo que Julio le dice, bueno, si entra la Cancillería... El vocero sí lo ha hecho, Eugenio Chica sí le ha estado respondiendo, y un poco fuertemente, lo escuché el día de ayer. Yo ahí sí, pero ahí una cosa es el vocero y otra cosa es el canciller, ¿verdad? Ah, no, claro, tiene una importancia... No, y por eso hablamos de la política exterior del país. ¿Cómo la vamos a hacer? Porque esto es un elemento de una política exterior que está en este momento, y por eso me refiero a lo de la declaración de la convención del FMLN, porque la línea del partido de alguna manera se refleja en acciones de gobierno. Y allá se habla de fortalecer la CELAC, de dar el respaldo a Venezuela, en fin, todo lo que es una política que va en una dirección totalmente distinta a lo que es la política exterior del Departamento de Estado y de la Subsecretaría de Estado para América Latina. Entonces, aquí va a haber, si no un choque de trenes, una colisión que va a tener que resolverse y hay que hacerlo cuanto antes. Yo creo que la mejor forma de resolverlo es justamente el papel de la Cancillería. Tenemos un canciller que tiene las credenciales suficientes para lidiar con este tipo de crisis y salir bien. O sea, que la cosa es que salgamos bien. Pero si quiere ser candidato presidencial es lo que menos le conviene. Bueno, aquí tienen que ponerse de antemano los intereses de nación. Además, si vamos a hablar de los candidatos presidenciales en el FMLN, todavía estamos muy lejos para eso. Ahora hay que tomar en cuenta que quizás el lenguaje no sea el más apropiado de cómo lo externó, pero hay ciertos puntos que ha puesto sobre la mesa, en mi criterio. Si es una ayuda, vos poner las condiciones para gozar de la ayuda. Es decir, bueno, si ustedes cumplen estos requisitos, es la plata de los Estados Unidos y te pone eso. Si no los cumplís, simplemente la ayuda no va a venir. Y eso hay que ponerlo. Ahora, ¿cuál es el interés? No creas que porque nos quieren, dijéramos, apadrinar. No, lo que pasa es que para mí los americanos han entendido de que para poder frenar la inmigración, que es al final lo que ellos están buscando, dicen, miren, si nosotros logramos generar las condiciones mínimas en los países que tienen mayor inmigración, pues vamos a frenar de una manera más directa que si el problema no llega allá. Nacho, ¿quién se quiere ir de su país
si aquí tuviese los mínimos, dijéramos, elementos para desarrollarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la inmigración? La gente, a pesar de que sabe que puede morirse en el camino, se la juega. Entonces, ha llegado a la conclusión que si se invierte mejor en estos países, creo que el problema de la inmigración, si no tiende a bajar, por lo menos lo disminuye en una gran variedad. Por eso ahora, yo le doy cierta importancia a la relación con Estados Unidos porque he tenido siempre la información de que el pueblo salvadoreño es, digamos, extraordinariamente en América Latina uno de los pueblos más cercanos a Estados Unidos. La percepción del salvadoreño es muy positiva hacia los Estados Unidos y eso tiene que ver con la cantidad de parientes que existen allá. O sea, hay una cuestión de interés. Bueno, y no solo y eso. yo no sé si electoralmente le conviene al gobierno y al partido de FMLN aparecer como no muy amigo de Estados Unidos, sobre todo, digamos, a los que tienen lazos familiares con... Pero lo que tú decías, la parte histórica es importante, porque desde 1825 El Salvador pidió ser un estado más de la Unión Americana. Sí. Hubo una comisión que fue a Washington y no la recibieron. Pero recuerda que al final de este... Si lo reciben. No lo recibieron. Estaríamos hablando inglés. pero fíjate que fue el último país en abrir relaciones con Cuba de toda América Claro, Latina. El Salvador. correcto. ¿Por qué? Porque estábamos en esa Correcto, pero hay un sentimiento también, un sentimiento familiar. No, pero además vamos es al lo corte, principal ya volvemos. referente. Él aún no está preparado para cosas de adulto. ¿Por qué darle cosas de adulto? Nueva Nido 1 más deslactosada, especialmente diseñada para niños a partir de 1 año, que además de proteger su pancita, es más fácil de digerir. Protegerlos es darles la nutrición que necesitan. Con Tena Pants, tener incontinencia no significa dejar de disfrutar de la vida, ya que es la única ropa interior desechable con doble núcleo absorbente que te da otro nivel de protección. Tena, otro nivel de protección. Con Tena Discret, tener incontinencia no significa dejar de sentirte femenina, pues te da la discreción de tu ropa interior con la protección que necesitas. Tena, otro nivel de protección. El tercer segmento de debate, gracias al sistema Fedecrédito, los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a fomentar los valores. Una razón más para usar la familia de productos y servicios del sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que el tiempo es oro y que debemos disfrutar cada momento. Por eso, para nuestras operaciones financieras, utilizamos FedeMóvil, FedeRed 365, FedeBanking y FedePunto Vecino del sistema Fedecrédito. Canales electrónicos, una razón más para usar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, seguimos siempre comentando las cosas, digamos, que pasan. Aunque vayamos a comerciales aquí, es casi imposible no continuar. Mire, yo creo que lo que ha cambiado el país, la exigencia, lo que ha cambiado el mundo, porque el mundo hoy día es diferente, no es que solo El Salvador, vivimos otra época. Pero pareciera que la gente ya quiere definitivamente una corte de cuentas como debe ser, no a medias. Por eso es que no se está aceptando de que miren, va a poner esta persona para ver cómo sale. La gente quiere algo más concreto, pero también quiere una corte de cuentas que actúe rápidamente, ¿no? Si somos exigentes con el fiscal, también hay exigencias hacia la corte de cuentas. ¿Ustedes ven realista que el Estado, con la ley de corte de cuentas que tenemos, podamos realmente hacer, así como la Sala Constitucional y la Fiscalía ha actuado de manera bastante, digamos,
no sé qué nombre ponerle, pero recia, una Corte de Cuentas también con características fuertes? Mira, hemos venido insistiendo en que una de las grandes fallas que tuvo el proceso de negociación en el rediseño de las instituciones del Estado fue el haber dejado la Corte de Cuentas sin abordarla, porque desde que no se le exigió la mayoría calificada para elegir a sus magistrados, hasta no haberla convertido en un organismo contralor, se vio que esta institución se le opacó totalmente en la negociación y en el periodo de las grandes reformas constitucionales de 1991 y se quedó apartada. ¿Por qué? Porque no se le veía ningún rol protagónico. Cuando hemos venido ya avanzando y demandando más transparencia, más eficiencia, mayor control en la hacienda pública, se ha visto que este es uno de los talones de Aquiles o el punto débil que tiene la institucionalidad en El Salvador. Y se nota cuando tú ves que, como tú lo mencionabas, ha surgido una sala de lo constitucional, una fiscalía, una sección de probidad, un instituto de acceso a la información pública que han venido a dar luz a la administración pública, a generar una política más transparente, pero te quedaba la Corte de Cuentas como un lunar en esta parte. Es un lunar muy grande, porque pero es que el papel de la Corte de Cuentas es fundamentalísimo en todo. Sentíamos que falta, y fíjate que hay otro que esperamos que funcione, que es el Tribunal de la Ética Gubernamental, sí, porque aquí estás controlando la hacienda pública, pero en el Tribunal de Ética Gubernamental estás controlando el desempeño de los funcionarios. Y entonces hemos visto que estas dos instituciones no han estado a la altura, ¿verdad? Ni han tenido el talante de una sala de lo constitucional, de una fiscalía o de un instituto de acceso a la información pública. Por lo tanto, es la tarea que tenemos pendiente ya para que, ahora que se abre la oportunidad de elegir a los magistrados para el nuevo periodo, se haga de la manera adecuada y con los perfiles adecuados para que se cumpla ese papel y asumir el compromiso de hacer esa transformación institucional para que la Corte de Cuentas sea un verdadero organismo contralor del Estado y no un organismo que, como ves ahora, viene a hacer una contraloría a posteriori, después que han ocurrido los hechos. Entonces, hay toda una serie de planteamientos que se requiere que sean tomados en cuenta para darle al país. Pero con la ley que tenemos de Corte de Cuentas, ¿se puede tener una Corte de Cuentas muy diferente? ¿Mucho mejor? Si se ha hecho con la ley de probidad, que es tan deficiente, que es de 1959, sí, hace más de 60 años, y se ha podido implementar cuando hay voluntad del funcionario de hacerla operativa. Pero si no hay voluntad, ahí tenés la ley del Tribunal de Ética Gubernamental, te da facultades, pero si los funcionarios no la aplican, de nada sirve. Ahora, Julio, pareciera que el grave problema que tiene la elección de la Corte de Cuentas es que esta Corte de Cuentas entrega finiquitos. Y ahí entra el interés particular de los señores diputados, porque pasan porque la Corte de Cuentas le entrega un finiquito. Y de ahí va a tratar de elegir a alguien que sea amigable. Pero, Melechio, pues primero te quiero decir, tú usaste una palabra que actúe rápidamente, dijiste, ¿sí?, en el tema. Yo creo que el principal problema del país en cuanto a instituciones se refiere es precisamente porque no está legislado el plazo para que estos funcionarios resuelvan, porque en mi criterio la incertidumbre en que mantienen los hace precisamente la hegemonía del poder. Y digo esto por una razón. En mi criterio hace más daño la falta de una resolución o de una decisión que la decisión misma. ¿Por qué razón? Porque si a una persona le definen ya su situación para un sentido o para otro, si en mi pretensión me dicen no, pues me habilita para hacer un uso de una mayor instancia. De igual manera, si la Corte de Cuentas, ¿cuántos funcionarios no están siendo objetados ahí en la Corte de Cuentas? Y sin embargo les conceden un finiquito temporal para los efectos de una elección. ¿Por qué no le definen la situación a este funcionario? Si hay elementos de juicio y tienen la prueba, condénenlo. Y si no, pues absuélvalo y límpienle el nombre. Pero esa incertidumbre de mantener al funcionario con una 45 montada es lo que les permite esa, dijéramos, hegemonía que tradicionalmente han mantenido. Cosa más curiosa, que hay finiquitos temporales, ¿verdad? ¿Para qué? Para efectos electorales. ¿Sí? Yo no sé si se puede quitar eso del finiquito. No sé. O sea,
no como requisito, Pero- o sea, creo que debería estar en manos del Tribunal Supremo Electoral. No, mira, o algo cuando- así. no, cuando porque yo que la la- Corte de Cuentas siga siendo mala eternamente por los intereses de finiquito de los El problema diputados. de este país no es un problema de leyes. El problema de este país es un problema de aplicación. Me explico, vos puedes tener la mejor ley. Es que a eso iba, a eso iba. Si Mira, no la puedes aplicar, ¿cómo? cuando yo era magistrado en 1997, se dio un decreto legislativo que decía que teníamos que inscribir a los candidatos a alcalde, aunque no tuvieran el finiquito, porque los que salieron electos lo podían presentar 2 meses después de haber sido electos. 3 magistrados, los 2 de la Corte y yo, decidimos no aplicar ese decreto por inconstitucional. Y hicimos uso de lo El que llama finiquito es inconstitucional. el control, el control quitarlo, difuso. el quitarlo. Ese hicimos la aplicación del control difuso de la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? De que lo que está planteando Julio, de que ahora se dan finiquitos express o finiquitos temporales para efectos electorales, ya se presentó ante el Tribunal Supremo Electoral y ante la Sala de lo Constitucional en las elecciones del 2014, demandas contra el caso de Norman Quijano, porque a Norman Quijano le dieron un finiquito de ese tipo para que pudiera inscribirse como candidato presidencial de Arena y no tenía el finiquito de la Corte. Entonces se le dio como una constancia, Sí, pero a ver. Entonces, a ver. no, lo que te quiero decir Se es que... supone que en una elección no puede privar un interés personal. Pero es tan Pero realista. estamos hablando de El Salvador. Sí. Bueno. Pero es tan realista de que estos señores van a elegir y en pocos meses más van a pasar esa Corte Cuenta, tiene que darle el finiquito a o no 262 darse. candidatos a Tiene consejos municipales. 262 alcaldes, Entonces, más síndicos, o sea, síndicos y todo. ¿Cómo van a elegir bien si están pensando más en su finiquito que pensando realmente en el país? Es lo que- Algo está distorsionado No, ahí. lo que tú decías, es la obsesión, lo decía en un programa, ¿cuál es esa obsesión de estar en el poder? Decías, te preguntabas eso, y yo me fui a investigar un poco, y es lo que se llama el síndrome de Ubris, que es un síndrome que habría que preguntárselo al doctor, ¿cómo se llama? Fortín Magaña, que estudia mucho la psicología de los políticos, que es el síndrome de Ubris, y cómo el síndrome de Ubris ha plagado en la Asamblea Legislativa y muchas otras instancias del Estado donde la gente se aferra y se quiere quedar en el poder a como sea. Entonces, si una de las formas de que yo puedo garantizar mi reelección es que estos señores que me tienen que dar el finiquito me lo den y no me pase lo de un alcalde en San Miguel o candidato a alcalde que tiene ahí que está condenado para pagar una suma, creo que 70, no sé cuántos $1,000, o no va de candidato. Entonces, ese mecanismo que tiene de control esta institución del Estado es la que hace que su importancia sea mucho Sí, pero más yo creo que algo importante hay malo. en términos electorales. Algo hay malo. En Yo no términos- pondría una elección de Corte de Cuentas 6 meses antes de una elección Pero presidencial lo que pasa es de que el entrega de plazo finiquito. se vence. Ahora hay que poner también en claro, Nacho. Una cosa es el finiquito para efectos electorales y otra cosa es el finiquito para efectos de gestión. Porque ya en la práctica, el hecho de que te hayan extendido el finiquito no te exime de ninguna responsabilidad. Y tenés no. el claro típico del expresidente Saca. Sí, pero sí, pero en el caso de un diputado puede ir a la reelección pero y si por eso- es reelecto no, por eso tiene dije- impunidad. Por Lo eso que pasa dije es que la hablaba de Constitución no los hace dos. diferencia. No hace La Constitución diferencia. dice finiquito, Finiquito extendido es por la finiquito. y no anda diciendo ni expreso, ni temporal, ni Si le una- extendió el finiquito, y no hay que dijéramos, desmejorar la institución. Si se le extendió un finiquito a un funcionario, tenés que partir de la base que se han cumplido todos los requisitos. Si no fue así, entonces deducirle responsabilidades al funcionario por haberlo extendido en una forma no legal. Pero no puedes venir a debilitar la institución del finiquito por la forma en que se otorga. Yo creo que eso tampoco es conveniente para el país, porque vos tenés que darle seguridad jurídica a todas las actuaciones. Entonces, deslegitimar el finiquito que le otorga un presidente porque decir es que no debió habérselo dado, se lo dio muy rápido. No, lo que pasa es Eso que todo creo se que transforma no. al final en nada serio porque se elige en forma poco seria por intereses. Por intereses, pero tenemos el sistema que tenemos. Pero cambie las reglas del Es que juego. para mí, digamos, la Corte de Cuentas no debería ser elegida por
por los diputados. ¿Y por quién? ¿Y por qué? Presidente de la República. Imagínate. Peor Entonces, todavía. No, al Peor revés, todavía. poniendo No. su nombre y todo su prestigio y todo. O por, un, o por, un- o no, por mira, otro tipo hay todo un trabajo sobre los funcionarios de elección de segundo grado, ¿verdad? O de elección indirecta, porque... Pero imagínate lo que tenemos nosotros por tener tantos funcionarios de segundo grado elegidos por los diputados del país. Exacto. La calidad que logramos. Pero es que se No- le no- dio, no se, es que avanzamos en nada. se le dio a los partidos, o se lo autorrecetaron los partidos Tú cuando querés redactaron la cambiar el Constitución. juego con las mismas reglas y eso es imposible. Estás jugando un juego, pero ¿con qué? Con las reglas que establece la... Ya no te funcionan, cambiarlas. Ya no funciona. A propósito de cambiarla, cambiarla, pero mientras no a se propósito de cambie, cambiarla, pero la me- defensa que está teniendo en estos momentos el FMLN para poder decir por qué votaron por la reforma de la ley de extensión de dominio, es que hay que cambiar la Constitución porque en la Constitución está establecido que son 10 años de prescripción y nada más. Mira, eso Entonces- es una regla, sí, una regla constitucional, pero aquí se ha pedido, y hay una pieza de correspondencia introducida en la Asamblea Legislativa, que los delitos de gran corrupción sean declarados delitos de lesa humanidad. ¿Y cuál es la consecuencia de que se declare de lesa humanidad? Que no prescriben, son imprescriptibles. Entonces, El Salvador es suscriptor de muchas convenciones. Aunque en la Constitución se establezca 10 años como máximo. Bueno, pero mira, si tenemos los delitos hoy que se declaró inconstitucional la ley de amnistía, ¿por qué están persiguiendo delitos de hace más de 10 años? Por la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Lo mismo pasaría con esta pieza de correspondencia que se presentó en el 2015 porque El Salvador estuvo presente en una conferencia en Panamá. Le está tirando la cortina. Bueno, Pero después porque Ya, yo ahí ok, tengo ok. la- Vamos al corte, ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El siguiente segmento de debate es gracias a Cerebrofos, que activa la circulación cerebral. Cerebrofos, mente activa y dinámica. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma Cerebrofos. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración. Combate el estrés y el agotamiento físico y mental. Cerebrofos, mente activa y dinámica. A ver, vamos a esperar un poquito para ir con Francisco y por favor, digamos, terminemos con este tema. Bueno, mira, yo en este aspecto sí he sido más radical desde el punto de vista profesional. Yo soy amante de la literalidad de la Constitución. A mí estas líneas jurisprudenciales jamás me han gustado, sobre todo porque en el afán de esa interpretación he sido claro. Para mí lo que se debe de interpretar es la ley secundaria para ver si no riñe con el texto constitucional. Y digo esto por una sola razón, porque si eso no fuese así, se estaría volviendo un poder constituyente y eso creo yo que debemos dejarlo muy bien sentado. Yo no comparto que una constitución ni se amplíe, ni se restringe,
mucho menos por una... Por lo tanto, si dice 10 años, son 10 años. No te gusta modificarlo, las reglas del juego están dadas. Ok, decía Félix que El Salvador había firmado tratados internacionales donde se estaría estableciendo... Pero el tratado no puede ir en contra de la Constitución. El delito de la corrupción pero en la como delito de práctica, lesa humanidad. los jueces están viendo casos del conflicto armado que sucedieron hace más de 10 años. Si le aplicara la prescripción, a los 10 años ya no lo aplicaría. Pero fíjate, ¿Pero ¿por qué? Porque son delitos de lesa humanidad. Vale. Pero ahí, ¿qué pasó? ¿Cuál tiene a la base? La declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que en la práctica, en realidad no fue una declaratoria de inconstitucional. En mi criterio fue una anulación de la sentencia por los efectos. Todas las declaratorias de inconstitucionalidad tienen efecto hacia el futuro, no tienen efecto hacia atrás. Sin embargo, en este caso se dio, ¿verdad? Bueno, se han visto cosas diferentes en los últimos años en materia legal. No, y es que eso es lo que, y eso es la ley de extinción de dominio. El efecto de retroactividad deriva de haberla declarado de orden público. Entonces, eso es lo que lo hace que pueda ir hacia atrás en la ley. Vamos con Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarle, buenas noches. Rápidamente les cuento, Eduardo Rosales dice, vivimos pensando que la confrontación es de fuertes y el diálogo es de débiles. Hoy luchamos por transparentar la Corte de Cuentas de la República. Reinaldo Palencia dice, qué vergüenza que James Manes, siendo extranjera, demuestre más raciocinio y honradez que los políticos de este país. Plantea René García, no se olvide que Estados Unidos tiene pendiente el recorte del TPS, aparte del recorte de ayuda financiera ante imperialismo, fue la guillotina a el FMLN. Miguel Martínez dice, pregunto al licenciado Ulloa, ¿cómo queda la soberanía del país ante las declaraciones contra el gobierno de un embajador extranjero? Wilber Escobar, historia poco conocida pero cierta, dice sobre la solicitud de anexar nuestro país a Estados Unidos. Oscar Manuel Batres, ¿en qué considera el doctor Ulloa que la Fiscalía tiene problemas para seguir profundizando investigaciones? ¿Le falta independencia? Pregunta. Dice Ana Meyer, El Salvador pone los muertos y Estados Unidos los drogadictos. ¿El Salvador es puente para el tráfico de drogas? Le pregunta Julio Valdivieso. Ricardo Flores Joya dice, lo que Julio plantea sobre mejorar condiciones para que la gente no emigre no deja de ser romántico. Hay intereses para que esto no proceda, afirma. Dice el abogado Raúl García Mirón, entonces hay dos clases de finiquitos. No inventemos, dice, sobre la afirmación de Julio Valdivieso, y sobre la misma afirmación, dice Humberto Sanz, no tiene nada que ver con no tiene nada que ver los 10 años que señala la Constitución. Eso es para la acción civil. La acción extinción es autónoma, no sujeta a eso. Vamos al estudio para las respuestas. ¿Quién quiere empezar? Bueno, dale. En primer lugar, la extinción de dominio va dedicada al bien y no a la persona. Lo que establece el artículo de la Constitución es precisamente que aquellos delitos producto de enriquecimiento ilícito prescribirán en 10 años. Y la extinción de dominio en la ley de creación se establece que es una ley de orden público. Y por eso es que le da el efecto hacia atrás. Ya el artículo 21 de la Constitución establece claramente que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando ésta es favorable al delincuente o cuando es de orden público. Pero ¿quién tiene la facultad para declarar o no el orden público, al colega? La Corte Suprema de Justicia. Así lo dice el artículo 21, inciso segundo de la Constitución. Por eso es que yo era del criterio de que debería de haberse planteado que la sala resolviera la constitucionalidad o no de la ley de extinción de dominio, porque ahí se acababa, Nacho. Si la sala decía que era constitucional, pues le quitaba el control difuso a los jueces y se acababa la discusión. Y por el contrario, si decía que era inconstitucional, lo expulsaba. Por eso es que vuelvo al mismo punto. Como no hay plazo para resolver, el órgano legislativo, en mi criterio, erróneamente hizo una reforma sin esperar una resolución de la sala que hubiera sido lo más conveniente para el país, porque hubiera hecho todo un razonamiento de carácter jurídico. Félix. Bueno, mira, en el caso del fiscal, cuando yo hablé de que habían llegado a ciertos límites, son los que él mismo ha expresado. La falta de recursos, tiene algunas limitaciones materiales, financieras, que no le permiten cubrir toda la demanda que hay de parte de la sociedad y de las instituciones. Sin embargo, yo creo que ya se están resolviendo estos temas, se le están asignando recursos y asistencia técnica y esperamos
que su actuación continúe y que sepa administrar los pocos recursos, porque hay casos en los cuales tiene 4 fiscales, en un caso famoso de un supuesto delito de un ciberataque, donde 4 fiscales están asignados ahí y tenemos otras áreas descubiertas, y eso yo creo que no deja de hablar un poco en tono de duda de la actuación del fiscal, porque también para muchos personas vinculadas a ciertas corrientes políticas, el fiscal tiene más inclinada la balanza hacia cierto lado del espectro político. Yo no creo eso, es decir, para mí el fiscal está tomando... ¿No crees eso? Yo no creo eso, es decir, no creo que tenga una agenda política, creo que lo está haciendo. A veces hay errores, es una acción humana, y por ejemplo en esto de la ley de amnistía, ya él declaró o decretó la detención de 3 ex militantes del FMLN, en el caso del helicóptero de Chinameca, de los pilotos, de los militares norteamericanos. Es decir, esto ya es una señal de que en el caso de la amnistía, que va a ser una demanda muy importante que en los próximos días vamos a estar viendo, cuando empiecen ya los casos a sustanciarse de los dos lados, en el caso de la comisión de delitos de lesa humanidad o delitos de violación de derechos humanos durante el conflicto. Yo no sé si la Fiscalía está preparada para lo que va a venir en estos casos. Yo estoy haciendo un llamado de atención de antemano, porque ahora todo el enfoque ha sido en la lucha contra la corrupción. Y qué bien, y hay que seguir, y hay que profundizar, y hay que seguir apoyando al fiscal. Pero viene esta otra demanda, que es una demanda tan importante como la lucha contra la corrupción, porque es la única forma que vamos a tener para sanar las heridas que quedaron abiertas después de la firma de los acuerdos de paz y que nunca las cerramos. Claro. Así es que, ojo con eso. Ok, rápidamente, Félix, ¿dónde queda la soberanía? Preguntó alguien. Mira, la soberanía de El Salvador está en nosotros, en el pueblo, porque el artículo 83 de la Constitución dice que nuestro sistema es de soberanía popular. La soberanía la tenemos nosotros, todos y cada uno de los salvadoreños. Los funcionarios la ejercen por delegación nuestra. Si los funcionarios que tenemos ahora no son capaces de defender nuestra soberanía, nosotros tenemos todo el derecho de cambiarlos. Julio Raúl García Mirón hablaba de dónde sacaba de 2 finiquitos. No, lo que pasa es que para efectos electorales, el finiquito es uno, por supuesto que es uno, pero para los efectos electorales hay finiquitos provisionales. Yo creo que debería de ver un poquitito más allá de lo que significa. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que te den un finiquito provisional, y con esos términos, es para efectos de inscripción como candidato a una elección popular, pero no te exime y te lo ponen ahí expresamente de la actuación como funcionario. Entonces hay 2 tipos, para efectos electorales y para efectos patrimoniales. Muy agradecido que estén esta noche. Ahora, solo termino con esto, porque sí, Félix dijo de la soberanía. Ese es el deber ser, y tiene razón. El tema es que en la realidad, en primer lugar, qué tipo de embajador lo manifiesta y cuál es el principal referente comercial de este país y a cuántos salvadoreños tenemos ahí en Estados Unidos. Sí, pero no vamos a agachar la cabeza ni vamos a ceder 1 milímetro de soberanía por una cuestión. Lo primero hay que preguntarse si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien. Después viene la soberanía, porque si vamos a entender soberanía por hacer ojo pacho a los errores que tenemos, eso no es soberanía. Claro. Muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias, Félix. Amigos televidentes, también gracias por su sintonía. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.